Creo que el compromiso que tenemos los opositores y los activistas en este momento es total para tratar de que nuestro país termine en una democracia, y para eso hemos construido este documento y tenemos hoy la presencia de varios líderes opositores, activistas, para realmente discutir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos que se guíe todo este proceso político que ha empezado entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, entre la Unión Europea y Cuba, y nos gustaría que también América Latina ejerza una presión fuerte para que nuestro país transite a una democracia. El pueblo de Cuba necesita libertad, pero tenemos que tener una hoja de ruta para poder alcanzar y llegar a esto. Y esto depende de nosotros los cubanos. Claro, queremos contar con el apoyo moral y espiritual de otros gobiernos y de otras personas de la comunidad internacional. Es muy importante que cada quien pueda analizar los puntos de esta hoja de ruta, analizarlo, decirlo, discutirlo, debatirlo. En esta hoja de ruta se está hablando sobre el Código Penal. El Código Penal, señores, hay que cambiarlo, porque muchos hombres y mujeres de los que estamos aquí hemos sido sancionados por ese Código Penal. Muchos están en prisión y los que no estamos ahora en prisión podemos llegar a la prisión de nuevo por este Código Penal. Recuerden que el gobierno norteamericano liberó a 3 espías sin condiciones y el gobierno cubano ahora ha excarcelado a un grupo de hombres y mujeres y no son libres porque están condicionados. Aquí están las pruebas de que los recursos que el gobierno cubano va a recibir de este tipo de relación con los Estados Unidos van a estar destinados para empoderar a las fuerzas represivas cubanas. Ahora, ¿por qué decimos que tiene que la actual constitución de la República de Cuba tiene que ser reformada, tiene que ser cambiada? Es una constitución socialista y está diseñada para garantizar la impunidad con que actúan las fuerzas represivas cubanas. En el artículo 1 de esta constitución aparece que Cuba es un estado socialista. Esto hay que reformarlo. ¿Por qué razón? Porque los que no son socialistas o de otras tendencias políticas no están protegidos ni amparados en esta constitución. En el artículo 5 de esta constitución se establece que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, que organiza y orienta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero, al igual que todos los que estamos aquí, que el Partido Comunista no es la única fuerza capaz de eso. Por otra parte, en el artículo 53, que es importantísimo, se reconoce, escuche, a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. O sea, que esto es una violación no solamente del derecho constitucional, sino es una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Y hay una ley que regula el ejercicio de estas libertades. La libertad del individuo no tiene por qué regularse, sino hay que proteger las libertades individuales. El Estado está en la obligación de protegerlas, no de regularlas, porque nacen con nosotros, son inherentes a nosotros. Y en la disposición especial de esta Constitución se establece el carácter socialista y el sistema político irrevocable. Otra aberración jurídica, otra aberración constitucional. Y en la hoja de ruta se plantea algo muy importante que despeja toda duda, que es así como de la realización de una constituyente que pueda definir el destino de nuestra nación. Es importantísimo esto. Una constituyente, que de ahí saldrá, en realidad, leyes democráticas basadas por principios en lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y sobre todo en lo que establece los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos sociales, culturales y económicos. Este documento responde a los intereses del pueblo y responde a los intereses de todos nosotros. El punto 1 de la hoja de ruta plantea, y es muy esencial, la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos. Conocemos que los prisioneros políticos
han sido durante estos 56 años el punto más vulnerable de la oposición en Cuba. Lo dijo Václav Havel, estos sistemas siempre mienten, incluso cuando dicen que no mienten. Cualquier tipo de negociación con la dictadura debe estar avalada por compromisos serios, y por esto estamos planteando la ratificación y la implementación de los pactos. Acotamos el punto de la nueva ley de medios de comunicación que garantice la libertad de expresión y el libre flujo de información. En ese sentido, a mí me gustaría insistir en lo que está pasando con los artistas y los intelectuales en Cuba. Es vergonzoso. Los artistas oficialistas hacen silencio todo el tiempo sobre las violaciones sistemáticas del régimen. Han apoyado cosas como el fusilamiento de los 3 muchachos que intentaron aquella vez robarse la lancha. Han hecho silencio ante el caso del escritor Ángel Santiesteban, que aún permanece en prisión. Se encuentra en prisión también Danilo Maldonado, el grafitero del Sexto, y no se sabe qué va a pasar con él. Este es el momento ahora de unir esfuerzos, de polarizar nuestra lucha, o sea, de decirle a todos los compatriotas dentro de Cuba, en el exilio, a los gobiernos amigos, que tienen que escucharnos, que deben precondicionar algunos cambios con el gobierno cubano, tiene que ser de parte y parte, paso y paso. Y nos preocupa que Obama haya ofrecido cambios, tanto flexibilización, y el gobierno cubano no ha hecho prácticamente ninguna, porque lo único que prometió fue la libertad de estos 53 y ha sido una trampa, ha sido una burla. Yo pienso que Obama debería sentar a Castro y decirle libertad completa, derechos humanos. ¿Por qué Raúl Castro, que Fidel Castro nunca lo hizo? ¿Por qué Raúl Castro el 28 de febrero del 2008 firmó unos pactos de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales? ¿Y por qué con Naciones Unidas, que están todos los gobiernos del mundo representados ahí, la gran mayoría, por qué no implementa sus pactos aquí en Cuba? ¿Por qué no los ratifica? Porque es un dictador. Raúl Castro nunca va a ceder el poder. Ya lo dijo hace poco en el televisor: vamos a seguir 400 y no sé cuántos años más. No pedimos clemencia, queremos una libertad plena y completa. Es importante repasar la hoja de ruta que nosotros le estamos planteando al mundo democrático y al gobierno totalitario cubano, donde, en primer lugar, no nos quedamos en la liberación de los prisioneros políticos, sino en el indulto y en la amnistía. No hacemos nada con liberarlos si mañana continúan las mismas leyes y mañana pueden regresar a prisión. También sobre todas las leyes en la Constitución de la República que entren en contradicción con la Declaración Universal de Derechos Humanos o los pactos de Naciones Unidas. Creemos que también el Código Penal debe ser adecuado a un Estado de Derecho para que no haya arbitrariedades ni abusos. Se cumpla correctamente el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, que ahora en las golpizas, en los secuestros, en las arbitrariedades, en las manos de golpe que nos dan dentro de los carros o cuando nos tiran en una acera, eso no puede ser permitido. Debe haber un sistema judicial independiente, electo por la ciudadanía, que es la que tiene el poder, o la que debe tener el poder, porque ahora no lo tiene secuestrado. Debe haber una nueva ley de medios de comunicación para que hermanos como, por poner algunos, Roberto Jesús o Yuri o Claudio, no sean golpeados ni amenazados por la información que buscan, la que transmiten y la que divulgan. Debe existir una nueva ley electoral donde haya elecciones directas tanto a la presidencia como hasta el último concejal, como a los jueces, para que el Poder Judicial sea independiente. La hermana Berta y yo tuvimos el honor de hablar con el presidente Barack Obama. Se comprometió a toda una serie de cosas con nosotros que incumplió garrafalmente,
Y algunas autoridades norteamericanas nos han dicho que sí han consultado a la oposición interna. Nosotros quisiéramos que existiera transparencia en ese punto. ¿Quiénes fueron consultados? ¿Y qué le dijeron? ¿De una parte o de la otra? Porque la mayoría de la oposición cubana aplaude estas posiciones que nosotros tenemos. Estoy hablando de entre un 75 y un 85% de la oposición cubana. Consideramos que el presidente Barack Obama o cometió una traición, o cometió un error, o escogió el momento inadecuado para tomar estas medidas ejecutivas. Deben haber audiencias en el Congreso en un futuro. Yo tengo la esperanza de que ocurra y estoy seguro que la mayoría republicana, en especial los cubanoamericanos congresistas republicanos, pidan audiencias públicas y que se determine qué ocurrió durante esos 18 meses de diálogo. Eso va a ocurrir y vamos a enterarnos. Y sobre todo vamos a enterarnos de quiénes estuvieron detrás de toda esta manipulación desde adentro de Cuba y desde afuera. Con esta hoja de ruta que va hasta lograr un Estado de Derecho, realmente es un parteaguas, porque estamos diciendo quién quiere una democracia verdadera y quién quiere una democracia espuria, una democracia falsa. Quienes no estén de acuerdo con esta hoja de ruta, con toda sinceridad digo que se hace cómplice para que los sucesores del castrismo se perpetúen en el poder. Eso es lo que quería decir. Cualquier proceso político que exista tiene que tener como eje central la mejoría de todo el pueblo cubano. Y cuando hablamos mejoría, no nos referimos a que pueda tener una cafeterita un poquitico más grande o pequeña. Nos referimos a que puedan gozar de los derechos fundamentales, derecho a progresar, derecho a expresarse, derecho a sentirse libre y orgulloso de vivir en este país. Esta hoja de ruta que se ha construido hablando, discutiendo con muchos, y se escucharán mucho más voces, yo creo que tenemos ahora que impulsarla con toda nuestra fuerza. Tenemos que salir a la calle y explicarle a los cubanos por qué no queremos un pacto donde ellos y sus derechos se queden a un lado y principalmente nos vayamos a ciertos cambios, que si un poquitico de más conectividad a internet, que si unas memorias flash, que si puedes comprar tal producto, tal otro producto. Eso no son las cosas que van realmente a transformar el país. En el país urge un cambio profundo, y ese cambio profundo tiene que venir acompañado del esfuerzo y de la participación de todos los cubanos, donde incluimos a nuestros hermanos del exilio. O sea, creo que ha sido un fallo tremendo dejar a un lado a amplios sectores del exilio que nos han acompañado durante todos estos años. ¿Qué sería de Cuba hoy en día si no hubiéramos tenido todo ese acompañamiento, toda esa ayuda de nuestros hermanos del exilio? No estamos dispuestos a aceptar simplemente un cambio o una transferencia de poder. Y si los herederos de estos individuos son quienes van a tener el control de nuestros derechos y el control de nuestras riquezas, que a nadie le quepa duda que el país va a estar peor. Organizada o algo desorganizada, existe una resistencia, existe una oposición civil dentro del país. El señor Ricardo Zúñiga declara un gesto de preocupación por el cubano de a pie. Por el cubano de a pie, un gesto de preocupación por el cubano de a pie, fortalecer al poder, a la dictadura que ha ocasionado todo esto. Al hacer estas relaciones, primer gobierno norteamericano que legaliza el gobierno de Cuba, porque al hacer todas estas relaciones ha legalizado la dictadura. Se ha mantenido un secretismo que no lo entendemos, porque hay que contar también con la oposición, con nosotros que somos los que sufrimos represión, cárceles, condenas injustas y somos enviados a prisión a máxima seguridad con presos comunes, con sanciones de 30 y 40 años, que es increíble, porque el Estado cubano tampoco reconoce que en Cuba hay presos políticos. Pues lo dijo clarito, voy a liberarlo porque son intereses de Obama. No tuvo la vergüenza de decir voy a liberar presos políticos, personas que están aquí presas porque piensan contrario a el régimen mío y de mi hermano. En el documento se habla de una cuestión que para mí tiene trascendencia, que en el próximo mes, en abril, se va a aplicar,
que la convocatoria a las elecciones de los concejales. Si ustedes vieron la prensa, el que preside la constitución de la Comisión Nacional Electoral es el secretario del Consejo de Estado. Una violación, porque se supone que el Poder Ejecutivo no puede dirigir el Poder Legislativo. No lo puede dirigir, imposible. El único país del mundo que la ley, que la Comisión Electoral depende del Estado, es la cubana, porque se supone que la Comisión Electoral debe ser autónoma. No puede ser dirigida ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. La ley electoral en todas las repúblicas de Latinoamérica, en las repúblicas democráticas, la Comisión elige a los partidos políticos y decide quién ganó o no de acuerdo al conteo de los votos. Eso debe aparecer en esa propuesta. Eso hay que solicitarlo. Hay que eliminar la ley electoral y crear un poder electoral nacional independiente. Es lo que yo propongo. Yo le hago una pregunta al presidente Obama. ¿A qué llama negociación con un gobierno que realmente no tiene educación democrática? Cuando nosotros, los de a pie, vivimos sufriendo represión día tras día. Ahora, yo le doy un mensaje a Obama y al gobierno de los Castro. Él le va a permitir a la sociedad civil que eduque al pueblo bajo la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que me diga Raúl Castro si el pueblo cubano conoce realmente qué es una Declaración de los Derechos Humanos. Entonces no son momentos de negociaciones, son momentos de exigirle y presionar al gobierno de los Castro un cambio verdadero, no un cambio mentiroso y engañoso como tiene hace 56 años al pueblo cubano. Para el gobierno cubano iba en un camino bastante desventajoso lo que iba a ser la firma de los pactos internacionales para respetar nuestros derechos. Desearía que la Unión Europea retomara, por lo menos incluso hacerlo público, este tipo de conversaciones para que no quedemos en desventaja, por lo menos el ciudadano en nivel general. Primeramente tiene que condicionar la Unión Europea al gobierno cubano derechos humanos. Vamos a tocar y vamos a hablar de derechos humanos, entonces vamos a seguir la tercera ronda de conversaciones. Yo se lo digo, el foro está muy bueno y yo además si me invitan y si me dan la oportunidad de estar, haré siempre el esfuerzo para venir de la tuna aquí, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Como siempre dije, lo dije un momento, bueno, ¿quién sería aquí para hablar en nombre de la oposición en Cuba? Cuando alguien me dijo, no, porque ya hablaron con no sé quién, digo, pero ¿quién sería si hasta ahora yo puedo hablar del grupo que yo dirijo? Aquel puede hablar del que él tiene, al otro puede hablar, pero a mí me parece que aquí no hay nadie autorizado para llegar y decir, yo hablo en nombre de la oposición. Este foro, si sigue así, yo estoy convencido que lo va a lograr y que dentro de poco puede decir, estamos hablando en nombre de la oposición porque estamos aquí respaldados por el 80, por el 90 o por la mayoría de los opositores. Yo creo que el pueblo, a ver, en estos momentos el pueblo está confundido. El pueblo de Cuba está muy confundido. Muchas personas me han preguntado, ¿qué tú crees de los cambios? Y yo le he preguntado, bueno, ¿qué cambio? ¿De qué cambio ustedes me hablan? Esto es un engaño, esto no es un cambio. Porque aquí se va a beneficiar simplemente la cúpula castrista y su familia, no el pueblo de Cuba. Yo vi morir hombres en huelga de hambre en la prisión. Yo vi morir hombres que los mataron a golpe. Yo fui torturado en la prisión. Si estás negociando, dice que respeta los derechos humanos, como tú, 4, 7, 10 días después, tú golpeas brutalmente, vuelves a herir, puedes sacar la sangre a la gente, ¿por qué? Yo no entiendo qué tipo de negociación. Yo sí sé que ellos son unos asesinos porque lo he sufrido. Y entonces yo no los puedo acusar a ellos porque yo no hay tribunales, nosotros no. Entonces ellos sí pueden actuar, pueden robar, pueden matar, que nadie le hace nada. Aquí tenemos 270 firmas recogidas en apenas 3 días con respecto al foro. Y muchas firmas son de líderes de la oposición y algunos hermanos en el exilio. 270. Queremos seguir recogiendo y que cada uno contribuya a seguir buscando firmas en las diferentes provincias, en toda Cuba, para apoyar este foro. Lo más importante es solidaridad y después unidad. Y lo más importante es que aunque yo piense de una forma, Antonio piense de otra, Claudio piense de otra,
aquí el único enemigo es el gobierno cubano, porque todos, de una forma u otra, de una línea de lucha diferente a la mía, todos queremos una Cuba libre y democrática. Es lo más importante de esto. Creo que la unidad pasa por la transparencia, pasa por la confianza. Si eso no sucede, si no somos transparentes, si no somos honestos, si no hay confianza, yo no puedo trabajar contigo. Yo no puedo trabajar en alguien en quien yo no confío, porque sus acciones me han demostrado en determinado momento que yo no puedo confiar en esa persona. Entonces vamos a estar claros en eso también. Este es el momento para revisar todas esas cosas. Y si no hay una unidad, por lo menos podemos colaborar, que me parece más realista quizás. Mucha esperanza, mucha fe, que estamos aquí, que no lo vamos a abandonar, que compartimos ese sueño y que vamos a ir hasta el final para lograrlo. Y que estamos muy orgullosos de ustedes por el coraje que tienen, por la valentía que tienen, por el amor a Cuba que demuestran. Y le damos las gracias infinitamente. Nosotros desde aquí, desde este destierro, hemos estado tantos años trabajando y soñando con Cuba. Y ustedes son para nosotros un gran sueño. Si estamos ahora en el punto que estamos, es por todo el trabajo que se ha hecho durante tantísimos años y por todo el esfuerzo que se ha hecho y por todo lo que ha aguantado muchísimas personas, por lo tremendo que han hecho las damas de blanco. Creo que lo que queda ahora es trabajar con intensidad y enfocarnos en lo que queremos lograr. Por eso quiero pedir a ver que nos vaya mejor cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después cuando cambie un ratico este sol.